Habla Rosalba. Sí, No sé Rosalba. si le escribiría por interno a usted o Richard, porque creo que han formado grupos. Para yo unirme a un grupo, ¿cómo sería? No, mándeme un correo, Rosalba, y yo la incluyo en un grupo. Ok, gracias. Yeah. Bueno, muy buen resumen, Fabián, excelente. Vamos a avanzar un poquito con algunas cosas de gestión de datos todavía que nos quedan pendientes. Me imagino que se ve ahora mi presentación PowerPoint, ¿o no? Todavía no. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Y lo que vamos a presentar, digamos, lo que yo titulaba aquí en el costado, otros problemas frecuentes que uno encuentra en la base de datos, ¿ya? Que lo vamos a intentar resolver como la primera parte de la tarde. Por ejemplo, vemos acá una base de datos donde la variable edad, si nosotros miramos en el código, aparece como una variable string. Si bien es cierto, son números, pero estos números, por alguna razón, el programa los entendió como un formato alfanumérico o de cadena o de string, como se llama. Entonces, un problema que vamos a tener que resolver es cómo pasamos estos datos, edad particular, que está en un formato de cadena, de string, a un formato numérico para que lo podamos utilizar como corresponde. Ese es un problema bastante frecuente, y eso muchas veces ocurre cuando uno tiene un archivo de datos en Excel y la columna la ha, ¿no es cierto?, grabado como un formato general. Entonces, una primera recomendación, cuando tengan sus archivos de datos en Excel, antes de hacer la importación desde Stata, asegurarnos, digamos, de que las variables que son cuantitativas estén en el Excel con formato numérico, ¿no? Si nos aseguramos nosotros que en el Excel esas variables están en formato numérico, no debiera haber ningún problema en la importación de esa variable en formato numérico. ¿Ya? Si no ocurre eso, es probable que ocurra lo que estamos observando aquí, que tenemos un archivo de datos donde la variable edad está ingresada como string a pesar de que son números. Vamos a ver cómo resolvemos eso. El segundo problema frecuente es que, por ejemplo, aquí esta variable estado paciente también es una variable string, ¿ya? Y las opciones de respuesta de esta variable estado paciente es fallecido o vivo. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es texto. Y si nosotros quisiéramos saber cuál es la proporción de fallecido, ¿no?, va a estar un poco complejo porque cualquier programa no va a calcular proporciones sobre variables que están en texto. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es transformar esta variable de texto también en una variable numérica, donde nosotros le asignemos, ¿no es cierto?, un 1 a la persona si falleció, o un 0 si se encuentra vivo. Entonces ese es otro problema frecuente. Transformar estas variables que están en cadena, cuyas categorías también son de texto y que las queremos traspasar a códigos numéricos. Y otro problema que es también bastante frecuente, sobre todo en las encuestas, cuando una de las opciones de respuesta es no responde y tiene un código 99. ¿No? Entonces tenemos que ver cómo hacemos que ese código 99 que no responde, nosotros lo podamos transformar en un dato missing, en un dato faltante, para que poder hacer después los análisis estadísticos. Son tres problemas frecuentes que nosotros nos encontramos con base de datos cuando importamos un archivo desde otra fuente. Acá, por ejemplo, en el primer caso, lo que habíamos dicho recientemente, es un dato numérico, pero fue almacenado como alfanumérico. En este segundo caso, ¿no es cierto?, tenemos también un dato que es alfanumérico, pero nosotros lo vamos a querer codificar 1 cuando está fallecido y 0 cuando no está fallecido. Y aquí abajo, ¿no es cierto?, lo que vamos a necesitar hacer es transformar este código 99 no responde a un valor missing, ¿no?, en la base de datos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda de las dificultades están? ¿Podemos seguir? Sergio, Sí.
Hola Sergio, ¿cómo estás? Es Pamela Bravo. Hola, Pamela. Sí, tengo una pregunta en relación a la codificación de los valores no responde o vacíos, como el número 99. Cuando se hace alguna operación que implica rangos, como en el ejemplo que nos das acá, ¿cómo podemos determinar o distinguir que ese 99 no es un valor de rango, sino que se refiere a un valor sin dato? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que Ah, vamos a hacer ahora. Vamos a resolver estos tres problemas a continuación. ¿Ya? ok. A ver aquí qué sigue. Bueno, esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Vamos a ver. Aquí está precisamente. ¿No es cierto? En este caso, tenemos esta variable trabajador, que en el caso del código 99 me dice que no responde. Y lo que nosotros necesitamos hacer es transformar ese no responde, también pudiera haber una opción de respuesta no sabe, a missing. ¿Cómo hacemos eso? Para Stata, lo que le vamos a pedir que haga una decodificación del valor missing, MB Missing Value Decode. Vamos a hacer una decodificación del valor missing. ¿De cuál variable? De la variable trabajador. ¿Y cuál va a ser el valor missing? Aquel que está etiquetado con el número 99. Entonces, con esta simple instrucción que le damos al programa, donde le decimos missing, decodifique el valor missing de la variable trabajador y haga que el 99 sea missing, entonces lo que va a ocurrir una vez que ejecutamos ese comando, vean ustedes, va a generar 5.332 valores missing, que son los 5.332 que aparecen aquí con la opción de 99. ¿Te responde, Pamela? Sí, sí responde esa parte, pero me refería a cómo hacer cuando uno utiliza o empieza a operativizar o empieza a calcular algunas variables como lo que vimos en la primera clase de rangos. Entonces, ese 99 no es el valor superior del rango, porque No, el no, no. 99 se refiere a la categoría no responde. Sí. Bueno, por eso entonces en tu plan de trabajo, ¿no es cierto? Tú tendrías que asegurarte como primera etapa, no la quise poner al principio, digamos, ver cuáles son los valores missing Y y excluirlos del transformarlos. todo el análisis. Es que al colocarlo aquí, al hacer una decodificación del 99 a missing, en el análisis ya nunca más van a participar. Ok, ¿Ah? perfecto. Sergio, una pregunta. Sí. En mi caso tengo la pregunta, digamos, inversa tal vez a la de Pamela. En estos missing no me quedan como los missing reales, digamos, valores ausentes de la base de datos. No. Porque, No. por ejemplo, en caso de que yo en mi análisis quisiera evaluar, digamos, el nivel de respuesta a una encuesta determinada, donde quiero tener considerado qué cantidad de personas no me respondieron por decisión propia, que no quisieron responderla, tal vez porque la pregunta fue una pregunta muy privada y decidieron no responderla. Entonces, al yo codificarlo como missing, perdería esa información si fuera lo mismo que los missing de espacios en blanco. Entonces, Claro. Stata no lo vería igual el espacio en blanco que la respuesta real no responde, por ejemplo, o no sabe. Ahora sí, porque por defecto, ¿no es cierto?, está el espacio en blanco lo considera missing. Exacto. Si no, nosotros miramos aquí en esta variable, aquí como está originalmente, trabajador, donde tenemos, ¿no es cierto?, respuestas de si el trabajador es o no un trabajador de la salud, y hay unos que no responden, vemos de que no hay ningún missing. Ok. De los 124.908 sujetos que tenemos aquí, no hay ningún missing. Si nosotros quisiéramos responder qué proporción de trabajadores son trabajadores de la salud, y si nosotros calculamos el 6.497 sobre los 124.000, estaríamos haciendo un error porque estaríamos incluyendo a los 90. Sí, correcto. Entonces, Pero una vez que tú haces la decodificación del valor missing, ¿no?, y transformas estos 5.332 99 a missing, cuando calcules la proporción de trabajadores de la salud, va a ser los 6.497
sobre la suma entre estos ceros y 1, Sí. solamente. Sí, estoy de acuerdo. Lo que yo quería era especificar. Pongamos el ejemplo hipotético que aquí en el missing hayan salido 100 casos que fueron missing de los 124.988. Cuando yo recodifico estos 5.332 que fueron 99 no responde o no sabe, lo recodifico a missing, no me lo suma a los 100 missing que ya traía la base. Los va a sumar a los 100 missing que ya traía la base. Ya. Lo suma. Lo suma. Ya, por eso es importante. La pregunta es muy importante porque a veces una respuesta, si tú estás haciendo una pregunta de conocimiento. Sí, a eso me refería. ¿Cierto? Sí, claro, a eso me refería. Claro, si tú tienes una pregunta de conocimiento, el no sé es una respuesta válida. Exacto. Si esa fuera una respuesta válida, no tendría que estar codificada como 99. Exacto. Tendría que ser una opción de las posibilidades de respuesta de la pregunta. ¿No? Distinto. Sí, así es. ¿Me entiendes? Claro. Gracias. Esa es la precaución que tiene que tener uno al momento de conocer la base de datos. Porque, repito, el no saber, si se trata de una pregunta de conocimiento, es una respuesta válida. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo le digo, mire, ¿conoce usted cuáles son los métodos de prevención del VIH? Y me dice, no sé, es una respuesta, tremenda respuesta. No la puedo llevar a missing. ¿No? Entonces, hay alternativas, hay preguntas donde el no sé puede ir a missing, y hay preguntas donde el no sé es una respuesta válida a la pregunta. Sergio. Entonces, no puede ser así genérico. Entonces, cada uno, por eso uno tiene que ir variable por variable. Sergio. ¿Aclara la duda? Son buenos los comentarios. Pamela, sí, Sergio, muchísimas gracias. Sí. Por eso uno tiene que ir variable por variable. Esto no lo puede hacer masivo. Tiene que ir variable por variable. Vean ustedes, una vez que hicimos la decodificación de missing value del trabajador, aquí vean ustedes qué es lo que pasó. Vean lo que aquí, cuando hago el codebook. ¿Cuánto me dice cuántos missing hay ahora aquí abajito? Están los 5.332. ¿Y cuántos tengo no trabajadores de la salud? Los 113.079 que ya estaban. ¿Cuántos trabajadores de la salud? Los 6.497. Sergio. Sí. Perdón, ¿puedo dar un comentario en relación a esto? Por supuesto. Sí, miren, yo pienso que, por ejemplo, hay que diferenciar entre un missing a un dato dado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una pregunta en el formulario que dice número de nietos que usted tiene. Yo podría apuntar 0. Ese es un dato real, pero no lo puedo mezclar con los missing, con los que no contestaron. Entonces, yo creo que esa es la clasificación importante. Yo en este caso debería de cuantificar mis ceros, pero los missing que son identificados, perdón, el dato no puesto, que es no sabe o no responde, un 99, entonces para eso me sirve para no cuantificarlo en el porcentaje. Correcto, o en el archivo de datos dejarlo el espacio en blanco, sin código. ¿No? Tú tienes las dos opciones. A la no respuesta lo puedes dejar un código, como en este caso el 99, o simplemente, si no responde, podría haber quedado en blanco. Correcto. ¿No? Pero eso lo tenemos que tener nosotros en nuestros procedimientos. En los procedimientos operativos eso tiene que estar clarito, nosotros lo tenemos que tener claro. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en relación a esto, pero esto no tiene que ver con la máscara de captura de datos que tú estés haciendo. Sí, claro. Ahí tiene que estar previsto, si es no sabe, tiene que ser una opción dentro de muchas de las respuestas que tú captures en tu cuestionario. Sí. No viene a criterio después quien esté clasificando la data, o limpiándola. Tiene que ver con quien captura la data, tiene que tener una opción del no sabe o un 0, si la opción puede ser 0. Si realmente es missing es porque cuando tú estás con el cuestionario no hay ningún tipo de dato ahí escrito. No es porque sea un 0 o porque sea no sabe.
Creo que eso se resolvería con un buen instructivo del llenado del cuestionario o como sea que se recoge la información, no en el momento de limpiarla. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos asumiendo, Estoy digamos, de acuerdo en estamos asumiendo en este minuto de que nosotros estamos limpiando una base de datos que se ingresó de acuerdo a ese manual de procedimiento. Y en ese manual de procedimiento, en esta pregunta particular, decía de que si la persona no respondía, colocaba 99. ¿Entiendes? Este trabajo lo tenemos que hacer con el manual de procedimiento al lado, aquí, mano a mano. No lo podemos nosotros inventar sin tener ese manual de procedimiento claro, tal como decías tú. ¿No? Está perfecto, la acotación es perfecta, totalmente de acuerdo, porque, insisto, estamos en una etapa en que este trabajo tiene que ser con todos los antecedentes de cómo se colectaron los datos, cómo se codificaron los datos, cómo se rellenaron las respuestas. Todo eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Para no cometer error, porque ojo que es muy fácil cometer error, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de acuerdo, yo había levantado la mano, pero estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar. Sí. El manual del personal de entrada de datos, el manual del encuestador, porque finalmente si hay encuestas, el encuestador es que tiene que utilizar los códigos que están especificados en el manual. Nosotros estamos aquí en la etapa que ya nos llegaron los datos, ¿no? Ya nos llegaron los datos y tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir resolviendo algunas dificultades que se pueden presentar en los datos. Ahora, vamos a ver aquí, el otro problema era cómo convertir variables de carácter string a numéricas. ¿Ya? Tenemos dos casos. Tenemos el caso 1, que son variables con números, pero que están con un formato de texto. Está mal escrito. Y el caso 2 son variables con categorías en texto y que queremos traspasarlas a categorías numéricas. Veamos el primer caso. En el ejemplo que teníamos anteriormente, habíamos visto aquí, en este caso la edad, que la edad estaba en la base de datos, ¿no es cierto? Por algún problema la base de datos quedó ingresada como una variable de carácter y la necesitamos convertir a número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer aquí simplemente es decirle que desencadene de string la variable edad y que genere una nueva variable desencadenada, o sea, va a ser numérica ya, en una variable que la vamos a llamar edad-num para que nos recordemos nosotros que es la edad en formato numérico. Si ustedes se dan cuenta, como respuesta el programa me dice edad, con mayúscula, que era la variable edad, vean ustedes aquí la variable edad mayúscula es la variable que estaba ingresada en la base de datos. Dice, todos los caracteres numéricos van, ¿no es cierto?, a edad num, que fue generada como valores enteros. Y ya tenemos resuelto, ¿no es cierto?, el problema de una variable que nos aparece como texto, que nosotros vemos que son números, pero las reconoce como texto, y ahora sí las podemos, ¿no es cierto?, trabajar como si fueran numéricas. ¿Está claro? De string. Desencadenar esta variable. Como está en el formato cadena, lo desencadena. Otra forma, el otro, ¿no es cierto?, la variable estado paciente, si recordamos acá cómo teníamos con estado paciente aquí. Estado paciente tenía como alternativa de respuesta también texto. Decía fallecido o decía vivo. Y eso lo queremos, dijimos, numérico. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, ahora aquí, y le vamos a decir que la variable estado paciente la codifique. Entonces le vamos a decir que encode estado paciente que genere una nueva variable, que en este caso particular yo la estoy llamando estado-egreso, porque el estado del paciente al egreso,
y que además me genere una etiqueta que se va a llamar egreso, ¿no? Entonces voy a codificar la variable estado paciente, que es una variable de texto, por lo tanto me la va a asignar numérica. Esa codificación de esta variable numérica la va a almacenar ¿dónde? En una nueva variable que se llama estado-egreso, y vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, de etiquetarla y crear la variable de etiqueta que es egreso. Le hago label list de egreso y veamos que me generó estos valores. A los que estaban como fallecidos le asignó un 1, y a los que estaban vivos le asignó un 2. Simplemente con esta instrucción de encode, codificar el estado paciente, que es alfanumérica, en una variable numérica que se llama estado-egreso. ¿Alguna pregunta ahí? Una pregunta. Sí. ¿Eso no sería igual a generar códigos para una variable? Si yo quiero generarle el código 1 o 2 para, por ejemplo, fallecido o recuperado, 1 o 2, ¿por qué generaría otra variable? O sea, ¿por qué genero otra variable? Porque No sé si me dejo entender. Lo que estamos diciendo, que estos son algunos problemas que se presentan en la base de datos, y que en este caso particular, en esta base de datos, que yo arreglé, acomodé para que esto, la variable estado paciente fue ingresada como texto, no fue ingresada codificada. Como no fue ingresada codificada, entonces nosotros la vamos a tener que buscar la forma de codificarla. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, ok, corregir. Ya, muchas gracias ¿Sí? por la aclaración. Sí, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, dijimos que lo vamos a codificar. Ahora, como nosotros necesitamos, porque si yo para calcular proporciones, es más fácil, ¿no es cierto? Si yo quiero la proporción de fallecido, la va a calcular fácilmente si yo codifico al fallecido como 1 y 0 como vivo, ¿no? Porque la porcentaje va a ser el 1 sobre el total de sujetos. Entonces yo adicionalmente puedo hacer esto. Le puedo decir ahora, recodifique, usando lo que ya sabíamos, esta nueva variable, estado de egreso, que es numérica. Entonces al 2 le vamos a asignar el 0, que va a ser vivo, y al 1 lo vamos a mantener como el 1, que es fallecido. Y voy a generar una nueva variable que va a ser fallecido. Y esta nueva variable que se llama fallecido está codificada como 1 si fallecido y 0 como vivo, por lo tanto para hacer un cálculo de proporción va a ser una situación bastante sencilla de ejecutar. ¿Alguna pregunta? Sí, Sergio, ¿qué de malo hay que el 1 sea fallecido y el 2 vivo? ¿Por qué cambiarlo por 0 y 1 en vez de 1 y 2? Buena pregunta, porque cuando nosotros veamos más adelante, cuando queramos hacer modelos estadísticos, por ejemplo, regresión logística, ¿ya? Siempre la codificación de los eventos para que pueda calcular adecuadamente las razones de odds, o en estudios de seguimiento, ¿no es cierto?, donde el evento tiene que ser 1, la presencia del evento, y 0, la presencia del no evento. Si lo codifico como 1 y 2 no va a resultar, no va a salir, digamos, lo que uno quiere. ¿Ya? Gracias. Claro. Siempre, buena la pregunta, ¿no es cierto? Siempre, todos los eventos que nosotros vamos a registrar en nuestras bases de datos, los eventos de salud, los ESAVI, por ejemplo, ¿ya? Los EVADI, todos esos van a tener que estar codificados 1 si presenta, 0 si no presenta. ¿Ya? Para poder después hacer el análisis que corresponde. ¿Ya? Sergio. Sí. Entonces, y la pregunta va a futuro, ¿va? Cuando estemos creando nosotros, digamos, nuestra base de datos para un estudio determinado, la sugerencia es que creemos esas bases de datos con códigos binarios siempre que sea posible. Exactamente, eso es lo recomendado. Exactamente, esa es la recomendación. 1 es la condición, el 0 es la ausencia de la condición. Claro. Si nosotros estamos trabajando, como siempre, nosotros en salud estamos trabajando con eventos de salud.
Y Sí. si el evento de salud de interés está presente, le vamos a asignar el código 1. Y si el ese evento 0 de salud está ausente, le vamos a asignar el código 0. Eso lo recomendamos. Gracias. ¿Ya? Lo mismo que los factores de exposición. Por ejemplo, si está vacunado, ¿qué código debería tener? 1. 1, 1. Y si no está vacunado, 0. Cero. maravilloso. ¿No? Maravilloso. Ahora, no siempre las bases de datos que nos van a llegar a nosotros van a estar así. Por eso es importante esta etapa de ¿no es cierto?, que estamos haciendo aquí, de revisar cuáles son las dificultades, los problemas, cómo nos llegan las bases de datos y cómo nosotros esa base de datos que llamamos maestra, la vamos a transformar en una base de datos para análisis, que tiene los códigos tal cual nosotros necesitamos para que los análisis que hagamos sean los correctos, nos den los resultados que esperamos. Sergio, Sí. entiendo la recomendación de utilizar códigos binarios, pero volviendo a tu ejemplo sobre el estado vacunal, una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en el tema de justamente de obtener el dato de vacunación es que necesitamos tener una tercera categoría que es no sabe, porque de lo contrario, porque para nosotros el sí estoy vacunado o el no estoy vacunado está en función a un antecedente documentado. Le hace la presencia de una tarjeta de vacunación o un registro de vacunación. Entonces, en este tipo de análisis, tener una variable adicional como el no sabe es crítico, porque de lo contrario nuestro análisis está completamente erróneo. Si no, muchísima gente nos va a decir que no, cuando ese no corresponde a un no sabe, ¿no? O no se pudo verificar con un antecedente documentado. Entonces, Claro. en este caso, entiendo que ya no tendríamos que utilizar categorías, códigos binarios de 0 o 1, sino que tendríamos que ampliar a un 0, 1, 2, o se tendría que hacer un 0, 1, 99 para el no sabe. Esa era la primera pregunta. Y la Volvemos segunda acá, pregunta, Pamela, para responder esa pregunta. claro, y la segunda pregunta es que muchas veces en los análisis también a veces necesitamos hasta una cuarta variable, ¿no? Entonces o una cuarta opción de respuesta. Entonces, en ese sentido, ¿qué otro número se debe de utilizar más Ya. allá del 0, del 1 y del 99 cuando se tiene una cuarta opción? Bueno, aquí, por ejemplo, ya habíamos visto este ejemplo que teníamos en esta pregunta, si la persona de la base de datos era un trabajador de la salud o no, y había algunos que no respondían. Nosotros lo codificábamos como 99. Lo que pasa es que si nosotros queremos ver, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, hay más riesgo de contagio COVID en trabajadores de la salud con no trabajadores de la salud, estos que no responden van a tener que quedar excluidos del análisis. Por eso lo estamos transformando en MISI, ¿no? Si tú quieres ver, digamos, si hay algún, ¿no es cierto?, evento adverso asociado a vacunación, aquellos que tú no tienes el resultado de vacunación, que dice no sé, o no tienes el dato de vacunación, no lo vas a poder usar en el análisis, porque vas a ver cuánto más riesgo de desarrollar ese evento son los vacunados comparado con los no vacunados. Entonces, tú puedes tener código 012, pero ese 2 después lo vas a tener que considerar como si fuera missing, porque no está la respuesta, ¿no? Ahora, cuando tienen más categorías, no es problema. Si tienen más categorías, no es problema. Teníamos otro más acá, me parece antes. No tenemos otros, no. Pero también, digamos, si tú tienes más de 2 categorías, la recomendación no es codificar 0, 1, 2. La recomendación es codificar 1, 2, 3. Ok. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Listo. Gracias, Sergio. Sí. Sergio, Sí. ¿puedes volver a donde estabas, donde primero pusiste encode y después recode? Es porque la pregunta es, siempre que querramos crear una variable, convertir una variable categórica o de carácter a una numérica, ¿tenemos que primero hacer encode y después recode? ¿O se puede ir directamente a hacer un recode, o sea, ir directamente a que me codifique como 0 y 1, en este ejemplo de acá de vivo fallecido? ¿O primero Claro. tenemos que ir a encode?
No, no necesariamente deciré, porque pudiera ser, voy a salir de modo pantalla. ¿Dónde está eso? Está aquí. Lo voy a hacer aquí, mira. Lo voy a colocar, a ver, aquí. Voy a colocar acá. Lo voy a colocar, a ver, lo voy a insertar aquí una cosa de texto. Aquí voy a insertar. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Lo que también podríamos haber dicho nosotros, puede haber dicho genere, ¿no? Genere, con minúscula. Genere. En este caso, fallecido igual a la variable original se llama estado paciente, ¿no es cierto? Estado paciente igual, abro comilla doble, y le coloco fallecido. Cierro. Y hago eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a colocar entre paréntesis para que se entienda un poco mejor. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Lo que va a hacer aquí es que va a buscar la variable estado paciente y va a evaluar para cada sujeto si esa variable estado paciente para ese sujeto dice fallecido, ¿no? Si esto es verdadero para esa persona, va a asignar un 1, y si esto es falso para esa persona, va a asignar un 0. ¿Ya? Esta es una forma un poco más corta cuando solamente tienes dos categorías. Ok. ¿Ya? Este encode, decode, por ejemplo, pudiera ser para variables que tienen más categorías. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, decía Pamela, por ejemplo. ¿ah? Como las que mencionaba Pamela, que hay como 4. como las que mencionaba Pamela, claro. Ok. Claro. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma también un poco más rápida, porque son solamente dos categorías. ¿Ya? Igual se pudiera hacer si tiene más de dos categorías, 3, porque después yo podría decir, le podría colocar replace, ¿no es cierto? Fallecido. ¿Aló? Replace, ¿Aló? ¿no? Fallecido, etcétera, y puedo empezar a ¿Aló? reemplazar con otras categorías. ¿Sí? Adelante. ¿Aló? Fabián, estás con el micrófono abierto. Disculpen. Ya pensaba que no estaba hablando a nosotros. Hay alternativas. Este encode, en realidad, es recomendado cuando tienes múltiples categorías, ¿ya? Pero con dos es más sencillo de esta forma que está aquí. Y bueno, gracias por la pregunta, Sirena. Ya, gracias, sí, gracias. Doctor, con respecto al ejemplo, entonces se va uno de frente a encode o a gene, pero ya no utiliza el de string, ¿no? Porque aquí está el string. Esta variable string, que era la original, estado paciente, si te fijas, yo le coloco aquí lo que tenía como respuesta, entre comillas, que era este fallecido, ¿no? Si volvemos más atrás nuevamente para que lo veamos, aquí está. ¿Te fijas? Esta variable, estado paciente, había 901 pacientes que habían fallecido. Y el valor para esta variable, para estos 901, es de fallecido. El valor para esta variable, para estos 124.007 pacientes, es de vivo. Esto es texto, ¿no? Entonces yo lo coloco aquí, ¿te fijas? Le digo, mire, genere fallecido y coloco la condición. Esta forma es solamente válida para variables que nosotros llamamos variables lógicas, que tienen el valor 1 si cumple con la condición o 0 si no cumple con la condición. Si el estado paciente es de fallecido para un sujeto, va a asignar un 1 porque cumple con la condición. Y si el estado paciente es vivo para otra persona, va a asignar el valor 0. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición. ¿Queda claro? Sí, queda clarísimo, pero es solamente para variables binarias. Sí. Para variables dicotómicas, sí. Una consulta, o sea, ahí solamente siempre y cuando la pregunta sea si es fallecido, pero si fuera vivo sería diferente, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, si a ti te interesa, si tú estás viendo, digamos, buena pregunta, porque si tú quieres asociar después el estado del paciente
con algún factor protector, entonces probablemente voy a ir a codificar el vivo como 1, Exacto, porque quiero saber cuál es la proporción de los que sobreviven, y el 0 como fallecido, ¿no? Va a depender, ¿no? Va a depender de cuál es, finalmente, buena la pregunta, va a depender de cuál es tu evento de interés. En este caso, el evento de interés es fallecido, porque queremos ver, ¿no es cierto?, cuáles son los factores que se asocian a fallecer. ¿Es la vacuna o no es la vacuna? ¿Ah? Exacto, sí. Sí, En ese sentido era. claro. Claro, pero pudiera ser perfectamente bien codificado el 1 como vivo, ¿no es cierto?, si quiero ver los factores que protegen. Sergio, una pregunta. En este nuevo código de gen fallecido, entonces, si cumple con la condición, se va a asignar 1 para fallecido y automáticamente generaría el 0 para vivo porque no estaría cumpliendo con la condición, o Correcto, se tendría... correcto. Correcto. Listo, gracias. Sí. Ahora, ojo, que si hubiera missing, porque esto estamos asumiendo, sabemos nosotros que esta variable no tiene missing, ¿ya? Pero yo tendría que haber, supongamos de que nosotros sabemos que habían tres sujetos que teníamos datos faltantes de fallecido. ¿El dato faltante cumple o no cumple con la condición? No se sabe. ¿Cumple? No, dato faltante, ¿cumple o no cumple con la condición? No cumple. Entonces, ¿qué No se asignaría? sabe. Sería 0. Iría 0. Entonces tendría que colocar aquí replace fallecido igual missing si estado paciente es igual, perdón, doble igual y doble comilla, porque como es texto, missing. Y ahí me cambiaría los estados pacientes que no son ni fallecidos ni vivos, o sea que son missing, que están en blanco, por valor missing en la variable que hemos creado recién, que es fallecido. Yo generalmente ocupo estas dos líneas porque me puedo olvidar si esta variable en particular tenía o no datos faltantes. Entonces, esta es una forma de asegurarnos de que el faltante de la variable original, estado paciente, va a ser también faltante en la variable dicotómica nueva que hemos llamado fallecido. ¿Me siguen? Sí, pero lo que no queda claro es el valor, el MV, el missing value, que tú ya le habías puesto MV. ¿Dónde aparece ahí como MV? No, pero ese era otra situación. Mira, buena pregunta. ¿Cómo se llama? Si no responde, por ejemplo, si hubiera sido 99, tendría que haber puesto aquí 99. Supongamos, digamos, de que si el estado paciente hubiera estado codificado 99 en la base de datos como no responde, tendríamos que haberlo puesto de esta forma. Si en la base de datos el dato faltante hubiera estado en blanco, teníamos que poner esta forma. Okay. Sergio, y ahí cuando le pones las 2 comillas para el dato faltante, entonces ¿te lo va a codificar como 99 o cómo No. te lo codifica? Va missing, aquí está a punto. Va missing de frente. Ok. Ahí está. Entonces te lo excluye del análisis. Me lo excluye del análisis, exactamente. Gracias. Sí. O sea, las dos comillas, perdón, solamente para terminar de entender, las 2 comillas significan missing value. Pero de una variable que está codificada con variable de carácter. Ajá. ¿Sí? Ok, y el punto también significa missing value. Missing para la variable numérica. Esa es una buena pregunta. El punto, si la variable es numérica, el missing es punto. Ok. Si la variable es de carácter, string, String. el missing es un espacio en blanco. Por eso se pone comilla doble con nada al medio. Ajá. A menos de que el dato faltante tenga un código particular, que pudiera ser 88, 99, 999, pero eso nosotros lo tendríamos que saber de dónde. Del manual de operaciones, ¿cierto? Ok. Del código, del diccionario de códigos. Del diccionario de código, exactamente.
Ok, con el que se utilizó para el ingreso de los datos. ok. Bueno, entonces estos eran los detalles, digamos, que faltaban entonces para completar y que nosotros vamos a tener que utilizar ¿para qué? Para generar la base de datos para análisis. Todo esto que hemos hecho en estas 3 sesiones hasta el día de hoy está sobre la base de datos cruda, la que nos llega a nosotros, la que vamos a analizar, ¿no? Haciendo toda la etapa de la validación de rango, la validación de las consistencias, la determinación de los valores missing, los duplicados, ¿no? Generando las variables para análisis, transformando las variables que estaban como carácter para que sean numéricos, todo esto. Todo eso es una etapa de limpieza de datos que es una etapa muy larga de ejecutar. Imagínense que nosotros estamos aquí trabajando con 2 o 3 variables, nada más, ¿no? Pero en la práctica esto toma muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Tengo una anécdota. Hace unos años atrás del Instituto Mexicano de Seguridad Social me invitaron a analizar la encuesta de salud del menor de 2 años. Era una muestra de 80 y tantos mil niños, nacional. Cuando me invitaron le dije, oye, pero ustedes tienen la base de datos limpia. Sí, está limpia. ¿Seguro? Sí, ya, viajé. Dije, a ver, veamos los datos. Me dieron la base de datos. Mira, el problema de limpieza, ¿sabe qué significó? Que hubo que contratar 4 personas por 6 meses para solamente limpiar la base de datos, con todos los errores que encontramos. Esta es una etapa que muchas veces ni siquiera se presupuesta, pero esto requiere de muchísimo tiempo, ¿no? Por eso es importante lo que dice Desiree, el libro de código, ¿no es cierto?, de cómo, y todos los manuales de procedimiento que están previos a la entrada de los datos, es fundamental, digamos, que esté en conocimiento de todos los involucrados, para minimizar la posibilidad de error. Pero si alguien me dice que tiene una base de datos perfecto, no le creo. Imposible. ¿Pregunta? Sergio, Sí. buenas, soy Saúl Soto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenía una pregunta. Si en el Excel previamente yo he codificado las variables, ¿puedo hacer una evaluación igual posterior con el de Stata? Sí, es lo que hicimos en la primera sesión, ¿no es cierto? Que En la primera sesión, sí. La importación. Ahora, pero si yo le aplico más de un código, digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, igualmente puede aplicar el análisis. Bueno, va a definir, digamos que va a depender, digamos, de la consistencia que tengan esos códigos con lo que realmente representan en cada una de las variables, ¿no? Sí. Bueno, ok, gracias. Pero igual, cualquier duda, si tienes alguna cosa, cualquiera de ustedes, si tienen alguna base de datos en particular que quieran empezar a mirar, contáctenos a Luis, a mí, nosotros encantados los podemos, en sesiones separadas, podemos ir mirando esas cosas. No hay ningún problema, al contrario. Bueno, sería bueno, porque yo tengo ahí algunas que ver. Sí. Cheque. Mucho gusto. Sí, no hay problema. Ahora, ¿qué otro tipo de situaciones tenemos? Por ejemplo, tenemos los datos de México en una base de datos, la misma variable, y tenemos los datos de, supongamos, Colombia. ¿Ya? Son 2 bases de datos distintas. Y queremos hacer un análisis con las 2 bases de datos distintas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Unirlas, o puede ser append o merge. Unirlas, ¿no es cierto? Las vamos a unir. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora cómo se hace. Vamos a ver aquí, en la primera parte, digamos aquí, cómo agregamos 2 bases de datos. En inglés, ¿no es cierto? Append, y que es el comando que vamos a utilizar stata. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Supongamos aquí, yo, del mismo dato que ustedes tienen ahí, hice un subconjunto, dice Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2009, datos zonas urbanas. ¿Ya? Y yo, para verificar que son solamente datos de zona urbana, hice el codebook de zona,
y veo zona 4608, son solo uno, por lo tanto sí, es cierto, son todos los que son zonas urbanas. Lo tengo ahí, no hay problema. Y después tengo acá otra base de datos, Encuesta Nacional de Chile 2009, datos de zonas rurales. Voy a hacer el codebook para ver si son rurales. Valores únicos, tengo 803, 1, son todos 2, perfecto. Tengo entonces la base de datos de zonas urbanas y tengo la base de datos de zonas rurales. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hacer, ¿no es cierto?, que en la jerga de cualquier paquete estadístico se llama el append de estas dos bases, ¿no? Las vamos a agregar esta base. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que abrir primero una de las dos. Aquí lo que estoy haciendo es abrir la Encuesta Nacional de Chile 2009, datos de zonas urbanas, y después le digo, mire, append using, entonces la base de datos de las zonas rurales. Es bien simple. Ahora, ¿cuál es la condición que tiene que existir para que pueda funcionar bien esto? Es que los nombres de las variables de cada una de las bases de datos tienen que ser exactamente los mismos. No puedo yo hacer un append de dos bases de datos que no tienen los mismos nombres de variables, porque no los va a poder unir. Los va a colocar uno debajo del otro, pero va a ser como si yo tuviera dos cosas que no se comunican. ¿Ya? Sergio, disculpa, ¿y tienen que estar en el mismo orden las variables? No ¿O pueden estar? necesariamente. Ok, gracias. No necesariamente. Me quitaste la pregunta de la boca. Ajá. ¿Sí? Ahora, entonces, una vez que nosotros hacemos... Sergio, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. ¿Y qué pasa cuando no estás seguro de que tienes dos bases con las mismas variables o con el mismo nombre de variables y por lo tanto primero tienes que hacer como una revisión o un mapeo para asegurarte que esas dos bases contengan las mismas variables? ¿Hay alguna función que te permita hacer eso? Vamos a ver, ¿alguien de los compañeros o compañeras que están aquí podría responder esa pregunta? Muy buena. Sí, puede uno examinarla antes como en la limpieza de datos, sacando un list, por ejemplo, y revisar lo mismo que hicimos, ¿verdad? Cuántas variables hay y los nombres. Y podría uno hacer un merge también, ¿verdad? No, merge no. Más adelante. Con esto no hay merge. No lo va a poder ser merge, porque no tiene... Vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer merge. Volviendo a esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Me confundí Que si ahora. La limpieza había para ver si... La Sí. limpieza para ver si son las mismas variables y que... Ya. Sí, muy sencillo, Pamela, porque tú abres aquí, por ejemplo, ahora yo voy a abrir la Encuesta Nacional de Chile de Datos Zona Urbana, y lo que puedo hacer una descripción, en Stata le coloco D, de describir, y me va a dar el nombre de todas las variables que están en esa base de datos. Okay. Abro la otra, hago D de describir, y me va a dar el nombre de todas las variables que están en la otra base de datos. Y lo tengo que mirar, nomás comparar. Si, por ejemplo, en la base de datos de Chile, de zona urbana, la variable edad estaba con mayúscula, edad, todo con mayúscula. Y resulta que en la base de datos Chile de zonas rurales, la variable edad estaba todo con minúscula, van a ser dos variables distintas, porque no va a entender que son edad con mayúscula, no es lo mismo que edad con minúscula. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A ver, ¿alguien que se le ocurre que deberíamos hacer? Recodificar. Renombrarla. Renombrar. No, Las variables tienen que ser exactamente iguales. Renombrar, no recode, sí, tiene razón. Renombrar, rename. Claro, de modo tal de que las dos queden con exactamente el mismo nombre. Perfecto. Excelente. Sergio, no sé si es el momento ahora de decir esto, pero dado que este curso ha sido solicitado precisamente para fortalecer la capacidad de análisis estadístico para los hospitales centinelas y en general para la vigilancia de SAVIS, nosotros queremos que cuando vayan a codificar la base de datos de SAVIS de los hospitales, utilicen el diccionario de códigos y las etiquetas de las variables que ya tenemos y que ya hemos diseñado en la OPS.
Entonces, eventualmente, no sé si podemos tener un espacio en el cual Sergio les pueda comentar y que les entreguemos a ustedes ese diccionario de códigos para que vayan etiquetando su base de datos una vez que vayan ingresando los ESAVI de acuerdo a las variables que tienen las fichas de OPS, una vez que vayan digitando y haciendo y exportando de DGIS2 o de cualquier otra base de datos nacional, esas variables no vayan a inventar otros códigos ni otras etiquetas que las que ya están estandarizadas a nivel regional. Eso quería irles advirtiendo, alertando para que pues ahorren tiempo y usemos y hablemos todos el mismo lenguaje, que así el día de mañana, cuando se exporten esas bases de datos a nivel regional, ya vengan con los nombres de variables, los códigos de variables y las etiquetas que van a estar siendo estandarizadas regionalmente. Gracias. Fantástico, eso lo podemos hacer, digamos, probablemente en un par de clases más si queremos hacerlo en conjunto, ¿no? No es problema, o podemos tener una sesión adicional para hacer eso también entre todos. Excelente, gracias, Sergio. Sí. Eso, bueno. Ahora, la otra situación es la siguiente. Vean. Bueno, aquí cuando entonces hago el codebook de zona, vean ustedes, ya una vez que hice el append, ya me aparecen los dos valores de zona, y tengo zona 1 y zona 2, ya tengo todo listo. ¿Qué faltaría hacer aquí para finalizar esto? Listarlas para ver cómo quedaron, digo yo. Bueno, otra cosa. Colocarle un nombre ya a la unidad. Exactamente, ¿no es cierto? Grabar la nueva base de datos unida con un nombre distinto, que pudiera ser ENS Chile 2009, ¿no? Urbano y rural, todos juntos, como quieran. ¿Ya? Porque no tiene sentido, digamos, de que trabajemos con esta base que hemos unido así ahora, cerremos la computadora, nos vamos a la casa y la próxima vez tengamos que volver a hacer esto de nuevo. No tiene sentido. Entonces, cada vez que, ¿no es cierto?, agregamos dos bases de datos, para finalizar la parte de agregación, es salvar, guardar, grabar, como cualquiera sea el término que ustedes utilicen, con un nombre nuevo, ya que indique que es la agregación de las dos bases de datos. ¿Está claro? Ahora vamos a mezclar dos bases de datos. Veamos. Vamos ahora con merge. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? La diferencia es que... ¿Perdón? Perdón, pensé que estabas preguntando, perdón. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos acá, vean ustedes, yo tengo ahora la base de datos, dos bases de datos. Tengo una con los datos biodemográficos. Son poquitos, lo puse bien poquito aquí para que no sea muy grande el ejemplo. Tengo un identificador, tengo la edad, nivel educacional, la zona, si es urbano rural y sexo. Esa es la base de datos que tiene los biodemográficos. Y tengo esta otra base de datos que tiene datos clínicos. ¿Qué contiene? Contiene un identificador, contiene los valores de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y las presiones arteriales sistólicas y diastólicas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Entonces es mezclar estas dos bases de datos en una sola. ¿Qué es lo que quisiéramos tener? Una sola base de datos donde tengamos el identificador, la edad, el nivel educacional, la zona, el sexo, el nivel de colesterol total, el HDL, el LDL, triglicéridos y las presiones arteriales en una sola base de datos. Eso se llama merge. ¿Cuál es la condición? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la condición para poder hacer el merge? Creo que tienen que ser datos excluyentes. Estar seguro que cada fila corresponde por igual al mismo paciente. El identificador sea codificado de la misma manera. Ahí está, Viviana. Viviana dio la clave, ¿no es cierto? Que el identificador tiene que ser el mismo. Ambas bases de datos tienen que tener un identificador. El mismo identificador. Claro, y que tiene que tener el mismo nombre del identificador. Sergio, pero también por lógica, las variables no deberían estar repetidas. Si yo voy a mezclar la base primera, donde tengo edad, NEDU, zona, sexo,
estas variables son diferentes de las variables que están en la base de datos clínicos, Claro. ¿cierto? O sea, Sí. me parece que deberían ser datos excluyentes, datos que no son los mismos para que se puedan mezclar. Si tenemos datos iguales arriba, bueno, sé que son datos biodemográficos acá, y acá son datos clínicos, en teoría son diferentes, Claro. no son iguales y por lo tanto se van a mezclar, pero no son iguales. Me parece que debería ser una característica o no, no Sí, necesariamente. tiene que contener distintos tipos de información. Ya, ok. Claro. Ahora, ojo que uno también pudiera hacer un merge sobre una base que tenga las mismas variables, pero con valores actualizados. ¿Ya? Si hay valores actualizados y yo quiero reemplazar los existentes en la base 1 por los actualizados de la base 2, pudiera también tener las mismas variables solamente para efectos de actualización. Es poco frecuente, eso es raro. Yo nunca lo he Pero hecho. eso nunca lo he sería hecho. un replace. No, porque la hace un merge, porque no es replace, porque si no tendrías que ir es otro sistema, ¿no? Pero Desmontar viene una siendo nueva lo base. mismo. Pero viene siendo un replace. Viene siendo, claro, viene siendo como un replace de los datos nuevos sobre los antiguos. Exacto. ¿Ya? Pero, Entonces ahí como te dice agregaría, ¿perdón? ahí te agregaría las variables nuevas y si hay alguna que sea coincidente te las cambia. Te superpone la nueva sobre la antigua. Eso es replace, en términos generales. Claro, pero lo puedes hacer con el merge si tú tienes Merge. dos bases de datos distintas. Sergio. No lo he visto, le digo, no lo he visto, pero es factible de hacer. Sergio, Yo nunca lo he hecho. esto, por ejemplo, puede hacerse, digamos, hay algunas bases de Excel que nos llegan en algunos países, hemos visto que vienen en hojas separadas. Una hoja trae los demográficos, la otra hoja trae los clínicos, la tercera hoja trae... Bueno. Entonces, si tienen el mismo identificador, podemos entonces hacer el merge acá en Excelente, Stata. claro. Lo único, ¿no es cierto?, que uno tendría que asegurarse, porque acuérdate que cuando uno hace la importación desde Stata, del Excel, uno puede ir importando hoja por hoja. Sí. Ya, la única precaución es que cada hoja debiera tener su identificador para después poder hacer el merge. Es correcto, eso, o sea que la variable identificador tiene que ser la misma en cada En todas las fila, hojas. en cada En todas paciente, las en hojas. cada hoja, exacto. Yo Todas las creo, hojas. Listo. Gracias. Sí. Sergio, perdón, yo creo que un buen ejemplo también sería, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Hagamos de caso que Fabián Pardo, que tiene el número de identificador 5 y que tiene una edad, etcétera, le colocaron la primera vacuna. Pero en la segunda base de datos, por ejemplo, marca que le colocaron en esa variable, no tenían, que ahora ya hay terceras dosis, por darles un ejemplo. Entonces involucran un campo que tenga tercera dosis, pero el identificador va a ser Fabián Pardo, que tenía el ID 5. Entonces, ahí podemos unirlos, independientemente del número de dosis que podíamos llegar a 10. Es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Pero lo va a unir con los datos de Fabián Pardo, con todas las variables de las vacunas que se le pongan. Sí, totalmente. Sí, es una aplicación muy buena, por supuesto. Pero la otra explicación podría ser de diferente manera. Poner, por ejemplo, esquemas de vacunación completos y el identificador es esquemas de vacunación completos, Hospital San Felipe. Y ponemos el mismo identificador, solamente que hay tercera dosis ya. Y entonces solamente es el merge con el identificador, los esquemas de vacunación completos. Y Sí. añadió la tercera dosis. Sí, ojo que tienen que estar en base de datos distintas, o Claro. si están en un libro de Excel, deben estar en hojas diferentes. Exacto. Sí. Esto es una maravilla. Qué bueno que le gusta. A mí también. Bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es un merge, y lo que vamos a hacer entonces, vamos a partir, también es 2 etapas. Vamos a partir abriendo una, vean ustedes, use, abrí una, la de los datos biodemográficos, ¿ya? Y después le digo merge 1 a 1, ¿ya? Sobre el identificador, porque se supone, ¿no es cierto?, de que para cada identificador, una de estas variables de datos demográficos le va a corresponder también
un valor de cada una de estas otras variables de los datos clínicos. ¿Ya? Veamos aquí, ¿qué me resulta? Ven ustedes, me dice, y aquí después le digo, le hago el merge, ¿ya? Y me da los resultados. Y me dice que hay una que no se mezcló. Hay una que no se mezcló. Son distintas. Esperen, veamos, dice, del máster. ¿Quién es el máster? El máster es la primera, el biodemográfico. ¿Ya? En el biodemográfico no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Porque tengo 0 acá, están todas. ¿Ya? Pero tengo un adicional de datos clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sujeto para el cual tengo datos clínicos, pero no tengo los biodemográficos. Uno solo, este que me aparece aquí, merge from match. ¿Sí? Merge tree son 5411. No variado del use. ¿Perdón? Es un dato missing ese entonces. ¿Es un dato missing dónde? ¿En qué base? En la segunda. No. Oh, perdón, en la primera. En la primera. Sí. Claro. ¿No? Y tengo datos completos de las dos sets de variables en 5.411 de los 5.412 sujetos de la base. ¿Está claro? Sí, está claro Ok. y muy interesante. ¿Cómo se le va a poner el nombre a esta base? Es decir, porque fue un merge que da al número 3, es decir, va a ser la base de datos combinada. Sí. ¿Dónde sale el nuevo nombre? Uno lo coloca simplemente después, ¿no es cierto? Va a ir a decir archivo, guardar como, y le coloca el nombre, ¿no es cierto? Datos demográficos y clínicos. Lo puede nombrar. Ok, pero no, me refiero a que acá abajo habla de merge igual 3, es decir, que es la base de datos, la 3, la que se formó como número 3. Esas son las que, estos 5.411, o sea, la base de datos sigue teniendo 5.412. 12 registros menos un missing. Sí, pero Menos hay uno que tiene 5.411 hay un missing que tienen datos demográficos y clínicos. Y hay uno que no tiene datos demográficos, clínicos, pero no demográficos. Ya, pero el merge en igual 3 al fin es la nueva base de datos con 5.411. No, la base de datos sigue teniendo los 5.412. Internamente creó una variable que se llama merge y le asigna el valor 1, el 2 y el 3 dependiendo de la situación. ¿Ya? Y en la nueva base de datos va a aparecer esta variable. En todos los sujetos que diga merge 3, uno ya va a saber que tiene los datos completos de biodemográfico y clínicos. Ya, sí. Ok, esa es la pregunta, es la respuesta, gracias. Sí. Entonces lo que escribimos nosotros es merge 1.1 y identificador, y ahí ponemos la otra base. Eso es lo que La otra podríamos. base. Exactamente. using. Sí. Ahora, todo esto que yo lo he mostrado aquí paso a paso en esta presentación, se puede hacer también a través de los menús de Stata. ¿Ya? Lo podemos ver más adelante, pero yo siempre he dicho mucho más sencillo aprenderse unos poquitos comandos, 10, 15, ¿no? 20 comandos, para hacer el trabajo más ágil que estar yendo y explorando por los menús que tienen infinitas posibilidades, ¿no? Pero si uno va al menú de datos, combinar base de datos y después decir que quiere hacer append, quiere hacer merge 1.1, quiere hacer un merge M a 1, quiere hacer un merge 1 a M, te va a dar muchas opciones. Ok, aquí finalmente, digamos, le agregué aquí unos links para YouTube, donde también pueden volver a mirar, digamos, desde el sitio oficial de Stata, los ejemplos que ellos usan y proponen tanto para append como para merge. Sergio, ¿Sí? le cuento que quise entrar a los dos links que nos dio la vez pasada
y no abren las páginas. Ninguno de los dos. Intenté el día siguiente, dije yo, puede que Voy a intentar aquí, voy a hacer intente porque yo no pude entrar a los dos que nos dio en la clase anterior. ¿Se ve? ¿Se ve o no? No. No, pantalla no. no se está compartiendo. No, no se ve. ¿Abrió? ¿Se ve o no? Ah, sí, YouTube. Ah, YouTube. Sí, ya se ve. ahora sí. Sí, el anterior, los dos anteriores yo probé y no. Qué no raro, pude voy a entrar. revisar. Por favor, sí. Puede ser que ya estén vencidos los links. Entonces habría que actualizarlo. Este sí se ve muy bien. Sí. A ver, déjeme mirar el anterior, porque el anterior estaba aquí mismo, ¿no? Estaba aquí mismo, el anterior, porque yo actualicé esta presentación ahora, por si acaso. Este dices tú que no funciona. Creación de variables. Es No que vemos. te estamos viendo a ti, ya no estamos viendo el Ah, no YouTube. me están viendo. Sí. Oh, qué aburrido, ¿eh? Vamos a ver. Espera un segundito. Ahora, ¿qué ven la presentación? Vemos Sí. la presentación de PowerPoint. Y creación de variables para análisis estadístico. Sí. Sí, ahí está el link abajo. Sí, Sí. ahora sí. Ese, ya. Sí, a mí me abrió. Lo que me dice es permitir, o sea, que después cuando te preguntas si ¿Ahí permitir abrió? para abrirlo, y ahí me lo abrió. ¿Se abre? Sí, a mí me lo abrió recién, lo probé y me abrió. Voy a intentar de nuevo porque no pude entrar yo. Te abre una ventanita que dice permitir, bloquear, o sea, eso, y ahí cuando permitiste lo abre. Tarda un ratito y te lo abre. Ok, gracias. Hay que revisar. Sí, pero a mí me abre. Entonces no hay problema. Puede ser un Sí, error a a mí la hora de también. abrir. No, pues le podía que no te aparezcan esas ventanitas o algo, pues para... No le dio el allow, permitir. Ah, Claro. Bueno, a ver ahora otros elementos que nos falta ver. Vamos a ver aquí. Compartir nuevamente. ¿Se vuelve a ver mi presentación? Sí, ¿cierto? Pero ponla en pantalla completa. Ahí va. Porque... Ahí está. Otro, para finalizar lo que tiene que ver con manejo de datos, gestión de datos, tiene que ver con base de datos de estudios longitudinales, donde hay seguimiento, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver, aquí hay un ejemplo de un subconjunto de datos, ya, de un estudio experimental de un determinado tratamiento para medir, digamos, síntomas depresivos en una escala de depresión, ¿ya? DEP0 es el valor de la escala basal previo a la intervención. Se aleatorizan los sujetos en placebo y experimental y después, ¿no es cierto?, hay mediciones de seguimiento. La escala al seguimiento 1, DEP 1, DEP 2, etcétera, hasta DEP 6, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Que el sujeto 22, por ejemplo, terminó el estudio en forma completa. El sujeto 23, que fue asignado a la intervención placebo, tuvo la medición basal, 17, después 15. Seguramente este estaba con un puntaje bastante bajo, por eso después no se interesó, nunca más fue. Aquí hay otro, ¿no es cierto?, el 25, que asistió al basal, a la medición 1, a la medición 2, y etcétera, ¿no? Esos son los datos de esta forma de una base de datos longitudinal, donde uno va registrando mes a mes, semana a semana, visita a visita, digamos, los distintos valores.
¿Ya? Y uno podría graficar esto simplemente viendo cómo son las relaciones entre las mediciones basales y al primer tiempo de seguimiento. Veamos aquí en este primer rectangulito, no se ve que haya una relación, pero es interesante ver este último aquí abajo, cómo finalmente la relación entre la medición basal y la finalización a la sexta medición. Es un análisis descriptivo muy simple que uno puede hacer con esos datos gráficamente. Pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es tratar de transformar esa base de datos que estaba a lo ancho, porque aquí esto se llama una base ancho, wide, a una base a lo largo, porque me interesa a mí en el tiempo, se fijan aquí, sujeto por sujeto, dentro de cada grupo, cómo evolucionó en el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esa base de datos que está a lo ancho, con las distintas medidas en el tiempo, a una base a lo largo, long, ¿ya? Que me permita ver, ¿no es cierto? Después vean ustedes, es muy útil porque este gráfico que está aquí es mucho más explicativo que este gráfico que está acá. Este que está aquí que el anterior, quiero decir, ¿no? Donde vemos como todo el grupo, y aquí no está separado por grupo, ¿no es cierto? Sino que tanto placebo como experimental partieron con estos niveles iniciales del puntaje de depresión y cómo fueron disminuyendo en el tiempo. Entonces tengo que ver, entonces repito, cómo pasar de una base de datos a lo ancho a una base de datos a lo largo. Aquí están los ejemplos que ustedes los pueden ver posteriormente con calma para ver cómo se pasa de un formato ancho a un formato largo. ¿Ya? Sí, no lo voy a hacer aquí porque es un poquito largo, pero está ahí los YouTube. Es bastante sencillo de hacer. Simplemente lo que vamos a ocupar se llama reshape, R-E-S-H-A-P, reshape de la base. Entonces ahí vamos a hacer un reshape de base ancha o de larga ancha, dependiendo de los análisis que nosotros queramos hacer. ¿Ya? Pregunta. Solo de esa manera se podría hacer estos gráficos de caja y bigotes, transformándolo a lo largo. Claro, porque te fijas aquí la variable abajo, el eje X, ¿qué es lo que tiene? La medición, el tiempo. 0, 1, 2, 3. ¿Ah? Tiempo y profundidad. ¿Te fijas? Y entonces aquí tiene al tiempo 0, tiene la distribución de la escala de presión de todos los sujetos al tiempo 0, después de todos los sujetos al tiempo 1, etc. Esto se podría haber hecho por grupos, hubiera estado bastante bonito. Gracias. Preguntas. Sergio, disculpa. Sí. Una consulta. ¿El inner join equivaldría al merge? ¿Perdón? El inner join, que en dos bases de datos extraemos los datos comunes, ¿equivaldría al merge? ¿El join by? El inner join. Sí, pienso que sí. No lo he hecho yo, no lo he hecho, pero suena como que sí. Ah, ok. Ya, gracias. Ok, entonces ahora vamos a pasar... Sergio, hay una compañera que ahí en el chat puso que tiene dudas con el comando replace fallecido, la compañera Sharon Reyes, disculpa. ¿Ya? ¿En el chat? Sí, ahí colocó en el chat la duda. Como estamos en el espacio de preguntas, pienso que sería el momento para que le pudieras aclarar. Vamos a ver qué dice la pregunta. Ahora veo. Hola, Sergio. Sí, yo hice la pregunta en relación a ese comando porque me quedó duda en la interpretación. Fue uno de los comandos que escribiste cuando se abrió la presentación del PowerPoint. ¿Ya? El penúltimo chat. Espera, me voy a abrir la base de datos que ya la había cerrado.
Pero es en la presentación, Sergio, cuando tú agregaste el replace fallecido igual punto, que era missing, ya. if estado paciente igual, 2 comillas, que era el missing equivalente en categórica. Que esto tú nos lo explicaste, creo que Charo no le quedó claro. Ese comando. Ajá. Tú lo escribiste en la presentación de en tu presentación de PowerPoint, en tu última diapositiva lo escribiste. Al final. Sí. La última, el último, al final. Esta de abajo. Esa. Ya. Replace fallecido. El replace. Ajá. Ya, mira, esta variable, la variable que se llama estado paciente, tiene dos valores, ¿no? Tiene el valor fallecido, que está como texto, o tiene el valor vivo, que también está como texto. Es un recode, testing. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es evaluar esta condición. Esto que está entre paréntesis aquí. Evalúo para cada sujeto, evalúo la variable estado paciente y evalúo si el estado paciente es igual o no a fallecido. Si es fallecido, esta expresión es verdadera y va a asignar a esta nueva variable que se llama fallecido el valor 1. Un replace fallecido por estado Si esta paciente. expresión es falsa, va a asignar a fallecido el valor 0. ¿Ya? ¿Por qué agregamos el replace? Porque pudiera ser que en la base de datos hubiera habido uno o más sujetos en que el resultado de estado de paciente Es igual fallecido. no hubiera estado en la base de datos, no hubiera estado la respuesta, que hubiera estado como missing. ¿Ya? Como el valor missing correspondería a que esta expresión es falsa, le habría asignado a fallecido el valor 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es reemplazar en esta variable fallecido por un valor missing, punto, porque esto es numérico ahora, cuando el estado de paciente hubiera estado en blanco en la base de datos original. Eso es lo que está haciendo esta línea de abajo. Es para asegurarme de que no queda como 0 aquel paciente que no hubiera respondido o del cual no hubiéramos tenido respuesta sobre su estado al egreso. Ah, ok, muy bien. Ajá, para que no tome ese valor como fallecido, ¿verdad? Si no hubiera tenido respuesta, lo tomaría como no fallecido. Ajá, como no fallecido. Ajá. Lo tomaría como no fallecido porque la expresión sería falsa. Pero hay una cosa ahí, pone las comillas, pero el problema es que también tienes uno que dice 0 vivo. ¿Cómo? ¿Qué valor te daría después de esas comillas? Porque el 0 es vivo y el 1 es fallecido. No, mira, espérame, es que estamos trabajando sobre esta parte de aquí arriba. No, yo sé. Ya. Yo sé, pero la pregunta es, a la hora que dan las comillas, ¿qué valor va a tener al final? ¿Va a ser un valor excluido entonces? Quedaría missing. Sí, es un missing. Está excluido porque la 0 es vivo, no tendría ningún valor, en todo caso sería un missing. Claro, el 0 va a ser vivo y el 1 va a ser fallecido. Y si no tenía valor, quedará como missing. Exactamente. Entonces, tiene que, o sea, y el tema sería terminar de, tal vez para que quede más claro, quedaría como un valor missing. Queda como un valor missing. Por eso estamos haciendo aquí replace, fallecido igual missing. Exacto. Si no hubiera habido respuesta original a la pregunta original del estado paciente. Un dato que no está. Sí. Lo que pasa es que no están entendiendo, creo. El problema es que si no hay valor, no hay 0 ni 1, entonces lo toma como missing. Exacto, es un dato perdido. Claro, pero hay 0. Si hay 0, sí es un dato vivo. Exacto. El 0 sería vivo, claro, porque la condición de estado paciente fallecido es falsa. Asignaría 0. Esa expresión asigna, repito, un 1 si la condición es verdadera y asigna un 0 si la condición es falsa. Y cuando el dato está missing, la condición sería falsa. Listo. ¿No? Gracias, Sergio. Ahora sí. Ya. Gracias. Ok.
Vamos entonces ahora a una nueva. ¿Se ve la nueva presentación? Análisis No todavía. descriptivo. Oh, estás. Ahora sí. Ya, es un poco lento. Ya, bueno, ahora vamos a suponer en este minuto lo siguiente. Mira, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a partir preguntándonos. Siempre tenemos que partir preguntando cosas. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es? Aquí está. Tenemos la base de datos validada, etiquetada, con las variables cualitativas codificadas, el dato crudo de las cuantitativas, y se han creado las variables para análisis. Si la respuesta es sí, si la respuesta es no, ¿qué hacemos? Proceder a hacer todo eso. Lo hacemos Volver todo atrás, eso. ¿cierto? Claro. Si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta o las preguntas que siguen dice, bueno, tengo claro mi plan de análisis. ¿Está en concordancia el plan de análisis con los objetivos del estudio y la pregunta de investigación? Si la respuesta es no, ¿qué hago? Y ahí tengo que pensar en bien mi pregunta, digamos, de análisis y ver todas las variables, las cruces y las cosas que yo voy a necesitar hacer para responder esa pregunta. Exactamente, Viviana, tengo que tener el plan de análisis, ¿no es cierto?, preparado de antemano, ¿no? Ya, supongamos entonces que la respuesta es sí, que tenemos el plan de análisis y que este plan de análisis está en total concordancia con los objetivos de estudio y creemos que vamos a poder responder a la pregunta de investigación. O sea, Sergio, una pregunta. No es recomendable llegar a la Stata y preguntar, déjame ver qué voy a hacer, ¿verdad? Sino que ya uno tiene que traer una idea de cuáles son más o menos las variables que quiere analizar, cómo las quiere estratificar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. La forma más entretenida de perder el tiempo es llegar a hacer un análisis estadístico de datos sin tener un plan de análisis, porque no vas a saber para dónde ir, ¿no? Claramente. Bueno, supongamos de que tenemos respuestas positivas a estas preguntas que están acá, entonces ahora ya vamos a tener que planificar el análisis, y el análisis estadístico vamos a tener 3 etapas en el análisis de datos. Vamos a tener que hacer un análisis descriptivo, vamos a ver cómo hacemos el análisis inferencial, y finalmente vamos a determinar la necesidad de construir modelos estadísticos, ¿no? Esas son las etapas de los análisis que nosotros vamos a poder realizar. Para la elección de la herramienta estadística, tanto para el análisis descriptivo, como para el análisis inferencial, como para los modelos estadísticos, es indispensable conocer cuál es el nivel de medición de las variables que van a participar en el análisis. ¿Ya? Entonces, en cuanto a niveles de medición, nosotros lo tenemos agrupado en 2 categorías. Vamos a tener lo que llamamos las variables cualitativas, que están referidas a cualidades no cuantificables de un sujeto en observación. Vamos a tener también variables politómicas, que se pueden presentar con 2 o más categorías, y dentro de las politómicas vamos a tener aquellas que llamamos nominales, que identifican distintas categorías o alternativas de respuesta, que no hay un orden implícito. Por ejemplo, estado civil. Yo puedo colocar soltero, casado, divorciado, puedo colocar divorciado, casado, soltero, no hay un orden, ¿ya? Y algunas de estas nominales pueden ser dicotómicas, ¿ya? Cuando pueden tomar solamente dos valores posibles. Generalmente nosotros vamos a usar dicotómicas cuando tenemos, ¿no es cierto?, presencia o ausencia de un evento. En este caso, tiene diagnosticado con COVID-19, positivo o negativo, por ejemplo. Y también dentro de las politómicas vamos a tener las ordinales, que va a ser una variable que toma distintos valores, pero que tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, la severidad del COVID. Leve, moderado, severo. Nivel educacional, primario, secundario, superior. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros definamos también en nuestro libro de código el nivel de medición de las variables? Porque es la que nos va a permitir a nosotros elegir la herramienta estadística adecuada.
En cambio, las variables cuantitativas, por otro lado, lo que siempre van a estar referidas a una característica o un atributo del sujeto en estudio que es cuantificable. De hecho, vamos a tener variables cuantitativas que llamamos discretas. La forma más simple de identificar una variable discreta es que tiene que resultar del recuento de cosas, de eventos, número de hijos, número de días de hospitalización, número de infartos no fatales. Cada vez que contemos, esa variable para nosotros es discreta. Y vamos a tener las continuas, que generalmente están referidas a un instrumento de medición, presión arterial sistólica. Uso un instrumento para medir la presión arterial sistólica. La temperatura corporal, en grados Celsius. Uso un instrumento para medir la temperatura corporal. Entonces, una regla simple de poder diferenciar entre las discretas y las continuas es que las discretas resultan del recuento de cosas y las continuas resultan de las mediciones con instrumentos. Ahora, la pregunta que tengo ahí para ustedes, ¿la edad es discreta o continua? Y habitualmente para mí es continua, pero la puedo manejar como discreta. Discreta. Si lo pongo en grupo. Continua. ¿Ya? Miren la definición arriba. ¿Qué dice la discreta? Resulta del recuento. Yo necesito una fecha. De las dos maneras. Y las continuas, no, pero yo no cuento la edad. ¿La cuento? ¿Cómo mido la edad yo? Con la fecha de En nacimiento. el niño menor de 28 días sí lo cuento porque voy contando los días desde el nacimiento hasta que cumple 28. No, la edad es continua porque se mide con un calendario, pues. Fecha de nacimiento, fecha de la entrevista. Fecha de nacimiento, fecha de vacuna, fecha en que presentó el examen. Es un tiempo. Sí, lo que pasa, Pero Sergio, sí. lo que crea confusión es que cuando hablamos de edad, a veces pensamos edad en días, meses o años. Exacto. O Número de días, minutos. número de meses, número de años. Exacto. Entonces, por eso, claro, cuando hay dos fechas, la diferencia de esas dos fechas te da una variable continua. O lo habitual es que uno pregunta edad en años cumplidos o edad, ¿no es cierto?, que indique el número y la unidad, que puede ser días, meses Una y años. unidad, Pero lo que quiero decir es que es una medición de tiempo, por lo tanto siempre es continua. Ok, ¿Ya? ya quedamos así. Entonces una pregunta, Sergio, ¿los días de enfermedad de COVID entonces también se considera continua? Los días de enfermedad, digamos, de dengue, donde es discreta o es continua, porque Es discreta también porque tengo que ir, estás contando los días ahí. pero y no tengo que ir a un almanaque para verlo de esos días. Es lo mismo Claro, la edad. Un niño ahí cuentas. recién nacido tiene 6 días de nacido. Yo cuento los días desde que nació hasta hoy que lo estoy volviendo a ver. ¿Viste? Tú mismo lo acabas de decir. Entonces es discreta. La edad es discreta entonces. No, pues esa no es edad. Eso es día de hospitalización. A ver, discúlpame, Sergio, perdón, no quiero. Si al final es continua, nos quedamos con eso en la mente. Pero, La por edad, ejemplo, sí. en el caso de los recién nacidos, que se atienden en una sala de neonatología, el niño acaba de nacer y yo dentro de 2 días lo vengo a ver. ¿Y cuándo nació este niño? Ayer. Conté ayer, hoy y mañana que lo estoy viendo, son 3 días. Entonces tiene 3 días de nacido. Ahí para mí esa edad es discreta porque lo estoy contando los días que nació. No estoy midiéndolo en un calendario. En el caso de la fiebre, ¿cuántos días lleva con fiebre el paciente con dengue? Está en su 3er día de fiebre, los conté. Primer día, segundo día, tercer día, tiene Eso 3er sí. día de fiebre. Eso sí. Creo que ahí hay dos factores. Esa es discreta porque estás contando, pero la otra Ahí hay es una dos medición de factores. tiempo. Ahí hay dos factores. Escúchame, déjame terminar. Una cosa es estás midiendo tiempo. Ahora, como lo registres, ese es otro problema. Hay dos Pero la factores. variable en sí, al ser una medición de tiempo, es continua. Que tú lo registres como que si fuera discreta y lo uses como si fuera, ese es otro problema. Pero la variable en sí es medición de tiempo y es continua, que no es lo mismo que número de días de hospitalización, porque estoy contando los días de hospitalización. ¿No? Es que ahí hay dos cosas. Una cosa es la edad y otra es los días de hospitalizado. Son dos distintos. Sí. Son las dos. Sí. Pero las dos tienen nivel de medición Una es diferente. continua y la otra es discreta. ¿Cuál es continua y cuál es discreta? La continua es Es la edad. Edad y los días de Días en internación los de que la el niño discreta. está en el hospital. Sí. O los días de fiebre. Al contar los 2 días de edad que tiene el niño son 2 días de estar hospitalizado. No, pero Entonces la edad no una, lo cuento.
La edad O no sea, la- una cosa es lo que cuentas como lo que está hospitalizado y la otra es la edad del niño. Ahí hay dos variables diferentes. Hay una que es la edad y el otro es los días que el niño, independientemente que él nació hace 2 días, pero tiene 2 días de estar en el hospital porque está ingresado. Son 2 días de hospitalización, es una variable. Exacto, es una variable. Claro, que coincide con la edad que son 2 días. Exactamente. Ahí hay una coincidencia entre 2 variables. Exacto, pero no es lo mismo. Me ganaron por Sergio. escándalo público. Sergio, ahí si la edad yo lo pusiera en grupos de 0 a 2, de 2 a 4, de 3 a 5 y demás, ahí sí la podría trabajar como discreta, porque ahí estoy voy a contar cuántos entran dentro de ese grupo, pero porque lo estoy manejando diferente, no porque que tenga la variable edad, ¿no? Claro, pero ojo que una cosa, estamos con la base de datos. Sí, ¿cierto? por eso, pero sí, Claro. por eso, pero Y el manejo. después, en lo que hemos visto Pues hasta la fecha, es que las variables que vamos a utilizar en el análisis no necesariamente son los datos que hemos recolectado. Por ejemplo, la edad. Nosotros registramos la edad en años cumplidos, pero después, ¿cómo usamos la edad? La edad la podemos usar en grupos quinquenales, pero eso es una variable que se construye para el análisis, no es un dato que se recolectó. Tenemos que hacer esas distinciones, ¿no? Porque si tenemos que limpiar la base de datos, ¿vamos a limpiar qué? Claro, por eso, como estábamos hablando de variables, por eso, o sea, ahí cuando usaba el dato va a ser continuo siempre, la variable va a depender de cómo yo vaya a establecer esa variable. Para el análisis. Por eso Exacto. estamos hablando, ¿no es cierto?, de la creación de variables para análisis. Sergio, una pregunta. Entonces, ¿es un error hacer una encuesta o hacer una ficha de notificación en la cual la variable de edad yo la registre ya automáticamente como grupo de edades? O sea, yo le pongo ahí al paciente que en vez de ponerme los años cumplidos, me ponga en qué grupo de edad está. Entonces, eso es un error para la encuesta. Lo correcto es recoger la edad pura y después lo recodifico. Es un error. Claramente un error. Te voy a dar un ejemplo bien exagerado. Un ejemplo muy, muy exagerado. Suponte tú que yo tengo número de cigarrillos que fuma. ¿Ya? Y digo, mire, voy a considerar que si fuma 20 o más, estamos mal, y si fuma menos de 20 no es ningún problema. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el que fuma 19 y el que fuma 20? Un número 1. Ninguna. En la práctica, ninguna. Cigarrillo. En la práctica, ninguna. Pero si tú lo codificaste así, ¿no es cierto? Lo que va a resultar, digamos, de la codificación de una variable discreta o de una variable continua en categorías, puede tener un resultado inesperado. Hay que tener cuidado con eso. Aparte no vas a poder sacar modo, no vas a poder sacar las medidas de resumen de frecuencia. Exacto. Sí, lo pregunto porque yo lo he visto, o sea, en actividades que he realizado en el pasado, he visto encuestas en las que se han decidido los investigadores pues hacerlo así en grupos de edades, recoger el dato de edad en grupo de edades y no en la edad como tal. Por eso hacía específicamente la pregunta. Esos investigadores no te van a poder decir cuál es el promedio y la desviación estándar de la edad de los sujetos que están incluidos en el estudio. Sí, lógicamente. ¿Ah? Cuando era pequeña, los primeros me acuerdo de algunas cosas para simplificar, uno pensó en hacer eso. Cuando quisimos analizarlo, pasó eso, que después no podíamos de cabeza analizarlo. terrible, en todo el cuerpo. ¿Sí? Ya, a ver, hagamos un ejercicio. Pues, por ejemplo, número de partos previos, ¿qué es? Discreta. Discreta. Discreto. Sí, vamos contando, ¿no es cierto? Nivel socioeconómico. Ordinal. Lugar de residencia. Nominal. Número de personas de una familia. Numérica. Discreta. Peso recién nacido. Continua. Tipo de parto. Nominal. Fantástico. Estamos totalmente de acuerdo. Qué bueno. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las herramientas de estadística descriptiva univariada, porque vamos a tener univariado, después vamos a ver bivariado, para variables cualitativas. ¿Ya? Lo más simple son las tablas de distribución de frecuencia. Yo quiero saber cuál es la frecuencia de los eventos, cuál es la frecuencia ¿no es cierto?, de cualquier variable. Y en Stata tenemos dos opciones, un tab o un tab 1. ¿Ya? Si yo le digo tab
de tabla, Nedu me va a entregar este resultado. Entonces me va a decir que vamos a ver una tabla. ¿Cuál sería el título de esta tabla? ¿Cuál sería el título? Nivel educativo. Nivel educacional. ¿Así sería la tabla? ¿El título? Distribución según nivel educacional. Distribución del nivel educacional, ¿no es cierto? Eso sería, porque estamos hablando de tabla de distribución de frecuencia. Distribución del nivel educacional. ¿Ya? Y después, bueno, aquí leemos, ¿no es cierto? El 26,8% nivel educacional bajo, el 54,6% medio, etcétera. Muy simple hacer una tabla de distribución de frecuencia. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el TAP y el TAP 1? Que si yo tengo varias variables, ¿ya? Varias variables cualitativas, porque no es cierto, la distribución de frecuencia es para variables cualitativas, no es para variables cuantitativas. Yo puedo colocar TAP 1 y colocar el listado de variables para el lado. Me ahorro tiempo. En este ejemplo puse TAP 1, sexo y zona. ¿Ya? Y me da de una sola vez, ¿no es cierto?, la distribución de frecuencia de sexo y la distribución de frecuencia de zona. Representaciones gráficas. En las variables cualitativas, representaciones gráficas, vamos a tener las barras simples y el gráfico la gráfica de sectorial pastel. o de torta, pie, ¿no es cierto? Vamos a ver. Para el gráfico de barra simple, aquí estoy mostrando el menú, ustedes van a ir a Stata, hay un menú de gráfico, van a seleccionar gráfico de barra. En el gráfico de barra le va a dar un montón de opciones y van a decir, te va a preguntar por el tipo de datos, entonces yo quiero un gráfico de frecuencias dentro de categorías. Vean ustedes que el gráfico de barra por defecto me lo da en orientación vertical, pero también le puedo pedir que me lo dé orientación horizontal. Entonces gráfico de barra, gráfico de frecuencias dentro de categoría, y me va a entregar, ¿no es cierto?, para nivel educacional, este gráfico de barra que está aquí. Si lo puedo escribir también, me puedo ir por los menús, o lo puedo escribir. Le digo que haga un gráfico de barra, graph bar, que cuente, porque frecuencia, y sobre nivel educacional. ¿Qué pasa si yo hubiera pinchado aquí abajo, donde dice aquí gráfico de porcentaje de frecuencia dentro de categoría? ¿Qué me hubiera dado? ¿Cuál hubiera sido la diferencia? Porcentajes. Aquí en el eje Y. Porcentajes. Frecuencia de porcentajes. Correcto. Aquí está, entonces me parece que está, ¿no? Elijo gráfico de porcentaje de frecuencia. Ahí me entregaría entonces los porcentajes. ¿Sí? Para Sergio, para editar los labels, las etiquetas del eje X y Y, ¿se pueden editar al gusto del cliente? Se editan. Okay. Sí, lo vamos a ver eso. Uno, una vez que hace el gráfico en el Stata, uno hace doble clic aquí y lo puede editar. Ah, ok. ¿Sí? La puede, ya le da en el caso, Sergio, y ya que estamos preguntando, digamos en el caso de síntomas, que es costumbre hacerlo horizontal y que se organicen de mayor a menor. Sí, también se puede. Aquí está, digamos, por ejemplo, horizontal, y le puedes también que te los ordene de mayor a menor. Se puede. ¿Ya? Fíjate que la diferencia aquí está el gráfico de barra, y para que sea horizontal, si lo tienes que escribir, le agregas una H. H bar, horizontal bar. Por defecto, es vertical, ¿no? ¿Sí? Ahora, incluso es súper entretenido ir al menú, porque en el menú te da, mira, si tienes ponderaciones, te da opciones para las barras, los títulos, las leyendas. O sea, aquí lo puedes dejar, digamos, de una calidad de publicación de forma inmediata. Y lo otro que también permite, una vez que finalizas tu gráfico, lo puedes guardar y después lo puedes exportar. ¿No? Lo puedes exportar a JPG, lo puedes exportar a cualquier formato. ¿Y Excel? También. Acá, en cuanto al gráfico de torta, pastel. ¿sí? Torta le decimos nosotros acá. Busca la opción Graph By, gráfico por categoría de la variable nivel educacional, ¿no? Lo vas a personalizar un poquito, le vas a colocar aquí, vas a tener que elegir aquí en las propiedades de la etiqueta, ¿ya? Que te coloque los porcentajes, ¿ya? Porque en la etiqueta lo podemos tener porcentaje o podemos tener frecuencia.
Si le digo, ¿no es cierto?, en las propiedades de la etiqueta que me dé porcentaje, entonces me va a entregar este Porcentajes. claro, con porcentaje. ¿Ya? Y si quiero esos porcentajes fuera del área del gráfico, o sea, por fuera del... Lo puedes editar. En el gráfico se puede editar. La próxima semana, como dije al principio, Luis va a hacer una sesión de un taller donde él lo va a hacer todo esto que yo estoy mostrando en presentación, lo van a hacer en vivo y en directo, ¿ya? Y ahí van a poder ir editando, moviendo, o sea, todo lo que ustedes quieran lo van a poder haciendo en la sesión de la próxima clase que va a estar a cargo de Luis. Acá está, ¿no es cierto? Editar y exportar, entonces vamos, primero lo que hay que hacer. Primero la creación. ¿Perdón? Hay que crearlo primero ya para que quede guardado. Claro, por eso aquí dice primero crear gráfico y abrir el editor. Y una vez que se abrió el editor, en el menú gráfico, seleccionar guardar como y elegir opciones. Hay un montón de opciones, hay unas 10 o 12 opciones de guardar gráfico. ¿Alguna pregunta sobre el análisis descriptivo de variables cualitativas? Siempre, súper simple, ¿no? Tablas de distribución de frecuencia, gráficos de barra, gráficos de torque. Y otros gráficos de tendencias también pueden, bueno, más adelante me imagino que vamos a poder hacer también campanas. Pero ojo, estamos con variables cualitativas, claro. ¿No? Vamos con variables cualitativas. Ahora vamos a las variables cuantitativas. ¿Se ve mi presentación de las cuantitativas o no? Todavía no. Estás en las cualitativas. Sergio, en la plataforma solo hay 2 presentaciones en esta semana. ¿Va a agregar estas? Estas son las 2. Estas son las que están. Listo. No, es que ya he visto que vas presentando La como la primera tercera. no está. La Ya primera no esta está. es como la tercera, entonces por eso te preguntaba. Sí. Es la primera que no está. Está actualizado, está actualizado. Ya aparecieron la otra, ¿no? Porque son 3. La primera no estaba. Esta es la cuarta, creo ya. Esta es la cuarta presentación. Está en las clases de la semana pasada. Que está actualizada la plataforma, la podemos mirar. ¿Se ve ahora o no? Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a ver qué hacemos con las variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, para las cuantitativas tenemos más opciones. Tenemos las llamadas medidas de resumen. Dentro de las medidas de resumen tenemos la medida de posición y la de dispersión. En las medidas de posición, los promedios, los percentiles, medianas, deciles, cuartiles. En la medida de dispersión, recorrido, desviación estándar, recorrido intercuartílico, coeficiente de variabilidad. Y también tenemos medidas de forma, que son medidas de simetría y de apuntamiento. ¿Ya? Estas son las medidas de resumen. Ahora... Recorrido, rango también, ¿verdad? Acá está, recorrido intercuartílico, el recorrido está acá, ahí están, ¿no? Como medidas de dispersión. Ahora, en cuanto, esto lo vamos a ir viendo cómo se hace, pero lo que es menos común son la interpretación de estas medidas de simetría de apuntamiento. ¿Ya? Hay criterios para determinar si hay o no asimetría en la distribución de la variable cuantitativa. ¿Ya? Hay un indicador de simetría, que aquí está denotado con la letra A, que si tenemos simetría, si A es mayor que 0, la distribución va a tener lo que se llama una asimetría positiva. Es como esta figura, que está acá con el más. ¿Ya? Entonces la distribución se va a extender hacia valores grandes, o sea, están acumulados muy al principio y después se extiende hacia valores grandes de la variable. Eso va a ser cuando el indicador de simetría sea mayor que 0. Cuando el indicador de asimetría sea menor que 0, vamos a estar en presencia de una asimetría negativa, como esta figura. Y cuando el valor de A esté cercano a 0, la distribución va a ser cada vez más simétrica. ¿Ya? Esos son los indicadores de
simetría de una distribución de una variable cuantitativa. Para la forma, ¿no es cierto?, de la distribución, la kurtosis, ¿no? Nosotros vamos a tener un indicador de kurtosis cuyo punto de corte está en 3. Si el indicador de kurtosis o de aplanamiento es 3, diríamos que la distribución es mesocúrtica, por lo tanto se aproxima a una distribución normal. Si la kurtosis es mayor que 3, la distribución va a ser leptocúrtica, o sea, tiene una forma apuntada, ¿no?, con un pico alto. Y si la kurtosis es menor que 3, entonces la distribución va a ser platicúrtica, que va a ser una distribución achatada o aplanada, ¿ya? Esos son los indicadores que uno no está muy habituado a utilizarlos, pero que en ocasiones es bastante útil para describir la distribución de una variable de tipo cuantitativo. Queda un Y minuto, esos cálculos lo hace el Stata automáticamente, aquí o vamos a ver. Mira, aquí lo tenemos está. que hacer nosotros. La medida de resumen, en general, va a ser sum de summarize, lista de variables, detalle. Si yo le digo sum edad, me va a entregar la edad, el número de observaciones, el promedio, deviación estándar, mínimo, máximo. Si le digo con detalles, me entrega todo esto adicional que está acá, ¿ya? Este era el sum, vean ustedes primero el sum y de la variable, nada más. Muy simple, corto. Pero si quiero detalles, donde quiero saber cuáles son los valores más pequeños, quiero saber cuáles son los valores más altos, cuáles son los percentiles, promedio, desviación estándar, vean ustedes aquí están los indicadores de asimetría, skewness, ¿no? No está el de kurtosis aquí, me parece. ¿Ya? Me lo entrega con esta opción de detalles, detail. Sum, de summarize, resuma la variable edad con detalle. También podemos utilizar un comando que se llama una tabla de estadísticas. Entonces yo le puedo decir un tabstat de un listado de variables con una coma, aquí donde dice punto es una coma. Luis, ayúdame a corregir después, por favor. Y le doy con stat y las distintas opciones. Esta S también debería ser minúscula, me puse mayúscula ahí donde le puse punto. Por ejemplo, entonces yo le digo, mire, tabstat de la variable edad, presión arterial sistólica, diastólica, triglicéridos. ¿Qué estadísticas quiero? Quiero el N, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el percentil 25, el percentil 75 me entrega la tabla. ¿Se fijan? Para la edad, el N, el promedio, etcétera, cada una de las variables. ¿Está claro? Medidas de resumen. Histograma. ¿Ya? Podemos ir a gráfico, histograma, y ahí tiene histograma con distintas opciones, digamos, lo puede colocar como porcentaje o como frecuencia, o como fracción o como una densidad. Es simplemente ir al menú de gráfico, elegir la opción histograma, y en este caso, ¿no es cierto?, sería un histograma de la edad, o usted le escribe histogram edad percent y le entrega el gráfico que aquí aparece. Si lo quiere poner bonito, le quiere cambiar de color, también le puede colocar el color azul o el color que quiera, digamos, se puede entretener muchísimo por eso. Ahora, si yo quisiera tener un histograma de la edad, pensando que la edad es una variable discreta, o sea, que me dé una barrita para cada edad, que esto es súper útil, me entrega, ¿no es cierto?, le voy a decir histogram, edad, pero... Con la frecuencia. No, que sea discreta. Aquí está. Y la frecuencia. ¿Por qué es útil? Porque a veces me quedan espacios en blanco. Es muy raro, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí que no haya sujetos entre 35 y 39 años. ¿Por qué no tengo sujetos entre 35 y 39 años? ¿No? Entonces me permite determinar también un poquito la calidad. Ahora, ¿por qué tengo tantos sujetos de esta edad que está aquí, de esta y de esta? Puede haber un error, ¿me entiende? Entonces, incluso estas herramientas gráficas nos pueden servir a nosotros para determinar errores en los datos también. Ahora, en cuanto a la edad, cuando tú le preguntas la edad, existe lo que se llama la preferencia de dígitos 5 y 0. ¿Ya? Hay mucha gente que trata de redondear a los 5 y otros a los 0, y por eso se producen estas cosas que sirven también para evaluar la calidad del dato. Y adicionalmente también tenemos el gráfico de caja, que sería un gráfico, un box plot de la edad, ¿no es cierto? Vean ustedes, en la edad que teníamos aquí, voy a volver un poquito atrás para la edad, aquí, esta es la edad, ¿qué teníamos? El valor más pequeño era 15, ¿cierto? El valor más grande era 100.
el percentil 25 es 32, el percentil 50 es 46 y el percentil 75 es 61. Nosotros sabemos que el gráfico de caja me da, la cajita está limitada por el percentil 25, 32 y 61 y tiene la mediana y me da los valores adyacentes. Que se llaman. Y aquí entonces yo lo puedo poner acá, lo puedo indicar aquí, ¿no? Que me haga un gráfico de caja que titule, digamos que esto es la edad, entonces aquí está la edad aquí, está la edad acá, lo puse como box, como vertical, o HBox como horizontal. Y aquí le coloco las etiquetas, ¿ven? Esta es la mediana, 46, este es el valor más chico, 15, el valor más grande era 100, ¿no? El percentil 25, 32, el percentil 75, 61 lo acomodamos, ¿no es cierto?, a los datos que nosotros obtuvimos de la distribución de frecuencia. Entonces, Sergio, una pregunta. Sí. Perdona. ¿Cómo sugieres que podamos registrar la edad en los niños menores de 1 año? Por ejemplo, yo tengo en este caso, digamos, un grupo de casos de dengue, donde tengo niños de 8 meses, tengo niños de 6 meses, pero tengo niños de 5 años. Entonces, no lo puedo poner como 01 porque no es 2 meses no es el 01 de 1 año. Generalmente en la base de datos lo que hacen es que eso lo ponen como valor general y lo pone, digamos, 3M o 4M o 5M para diferenciarlo de la edad en años. Sí. Pero a la hora de llevarlo eso acá para poder hacer estos gráficos, por ejemplo, ¿cómo yo recodifico esos meses en número? Tendrías que no puede ser fracción. y ponerle 0, digamos, en el entendido que 0 son los menores de 1 año, ¿no? Sí, pero en ocasiones es necesario un poco más del detalle, digamos, los menores de 3 meses, los menores de 3 meses, los menores de 6 meses. ¿Entiendes? ¿Perdón, alguien está diciendo algo? Para recién nacidos, la información en recién nacidos. Por ejemplo, los recién menores de 1 año. nacidos. O sea, yo quisiera esos menores de 1 año también categorizarlos a su vez en menores de 1 mes, menores de 3 meses, menores de 6 meses y de Ahora 6 sí. meses a 1 año. Si el grupo es grande, de menores de 1 año, probablemente yo haría por separado, con unos gráficos particulares para los menores de 1 año y otro para los mayores de 1 año. Ok, listo. Claro. Gracias. Pero no hay forma de codificarlo entonces acá. No, a menos que te digo que lo codifiques como 0, entendido que pero entran todos en el mismo saco. Sí, exacto. Gracias. Bueno, eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Y que esperamos, digamos, de que sea útil. Lo que sí es necesario que revisen la plataforma. Ahí están todos los contenidos.